Génesis capítulo 16 y el versículo 7. Génesis 16, 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente del agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que me ve. Porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y Abraham llamó el nombre de su hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Gloria a Dios. Dios nos ve. Dios nunca nos pierde de vista. Espero que todos conozcamos el contexto de esto que acabamos de leer, porque leímos solo a partir del versículo 7. Antes de estos versículos nos había venido relatando qué estaba pasando con Agar. Pero yo tomo el versículo 7 porque allí hay una palabra que nos interesa mucho a todos, y es encontrados por el Señor. Cuando el Señor nos encuentra, porque efectivamente estábamos perdidos. Se puede decir que cuando una persona está sin Cristo, sin un encuentro con el Señor, sencillamente está perdido. Pero también se puede decir que cuando una persona no tiene una comunión real, genuina con el Señor, entonces también esta persona está desorientada, desubicada, o se siente como perdido. Qué bueno es ser encontrado por el Señor. Y eso nos demuestra que el Señor siempre ha estado pendiente de nosotros. Agar, a pesar de no ser parte de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, sin embargo, Dios sí estaba pendiente de ella. Y eso nos indica varias cosas, entre otras, que Dios, aunque una persona todavía no le haya abierto su corazón, Él tiene misericordia y lo guarda y tiene un propósito de salvación para él o para ella. Luego hay que decir que el nombre Agar significa errante,
Si algún día usted va a tener una bebé, no le coloque Agar, porque errante no es bonito significado. Errante. Pero lamentablemente esa condición de errante es la de muchas personas. Muchas personas están errantes. Por supuesto los que están sin Cristo, pero aún hay creyentes que andan errantes, o sea, sin rumbo, sin una meta, sin un objetivo. Por eso la segunda cosa que quiero destacar es que cuando el ángel del Señor encuentra a esta mujer, le pregunta: ¿de dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu destino? ¿Para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus metas? Que es algo que todo creyente y todo individuo debe saber, debe conocer. ¿Para dónde vas? Porque recuerde, hay camino que parece ser derecho a las personas, hay camino que le parece a las personas el mejor, pero no siempre es así. Todas las veces que al hombre le parece que sus caminos son los mejores, resulta yendo hacia la misma muerte, resulta yendo hacia la perdición. ¿Cuál es tu camino? ¿Hacia dónde vas? Es lo que le pregunta el ángel. Ahora, no es porque el ángel del Señor, que en realidad es el mismo Señor aquí, porque en el Antiguo Testamento el ángel del Señor es Jesús, no es porque no conociera lo que estaba pasando, no es porque no supiera, es que la pregunta tiene como intención hacer reflexionar a Agar. Y la pregunta para nosotros hoy es hacernos entender para dónde vamos, cuál es nuestro rumbo, con los ideales que hoy tiene, con los pensamientos que hoy tiene en su corazón, hacia dónde te diriges. ¿Es esa verdaderamente la voluntad y el propósito de Dios? ¿O sencillamente estás yendo en pro de un capricho que te puede estar alejando de los planes del Señor, que te puede estar alejando de los caminos del Señor? Ahora, la tercera cosa que quiero destacar de esta lectura que hicimos, yo lo sintetizo aquí en pocas palabras. Lo que el ángel del Señor, o sea, el Señor le dice a Agar es: regrese y sométase. ¿No es eso lo que encontramos allí en el versículo número 9? Vuélvase, vuélvase y sométase. Regrese y sométase. Mire, hay quienes quieren encontrar una solución a su problema. ¿Quién no? Todo el mundo quiere encontrar una salida, una respuesta a su problema. Todo el mundo quiere encontrar una salida en el momento de la crisis. Pero ¿cuántos están dispuestos a regresar y a someterse? Déjeme decirle algo. Dios nunca apoya la rebelión. Dios no apoya la rebelión. Ahí en el versículo número 9 dice que Dios, o sea, el Señor, a través de esta aparición poderosa, le dijo: vuélvete a tu Señor. Ahora yo les pongo a pensar esto. Ella, ¿cómo había salido de su casa? ¿Cómo había salido de la casa de su Señor? ¿Se había ido en buenos términos? ¿Se había ido de la mejor manera? Yo no sé realmente cómo había salido, pero lo que sí creo es que no había salido de buena forma, porque es que había existido allí un altercado. Inicialmente Agar se enalteció porque ella ahora estaba embarazada y su señora, que era Sarai, no había podido tener hijos en toda su vida. Entonces esto generó un altercado fuerte, donde Sarai le dijo a Abraham:
Mira ahí esta mujer. Y Abraham le dijo, esa es su sierva, usted verá qué hace con eso. Entonces, Sarai la afligía. Yo me imagino el trato. Yo me imagino las malas palabras o palabras humillantes, desobligantes. Una situación muy tensa, tanto que Agar tomó la decisión de huir, de salir corriendo. Y ahora el Señor en el camino le dice, devuélvase. ¿Era agradable esa palabra? Por eso es que muchas veces nosotros cuando buscamos esa respuesta de Dios, esa palabra de Dios, debemos estar preparados no para oír lo que queremos oír. Lo que importa es oír la palabra de Dios. Así lo que la palabra diga no nos guste. ¿Cuántos se quedaron todavía aquí? Bueno, me alegra que estén todavía. Porque, insisto, queremos oír una palabra conforme a nuestros sentimientos y conforme a nuestros deseos. Pero aquí, la palabra del Señor, por lo menos para Agar y para todos los que estamos en el propósito de Dios, es una palabra fuerte. Regrese. Regrese. ¿Era fácil regresar? Vuélvase. Váyase a su casa nuevamente y no solamente regrese, sino sométase. Vaya, esto resulta complejo. Regrese y sométase. Dios no apoya a los rebeldes. Dios no respalda a los rebeldes. Y todo lo que se ha iniciado algún día con rebeldía va a fracasar. Aquí tendría yo mucha oportunidad para decir varias cosas. Por ejemplo, cuando un hijo o una hija se van de la casa en rebeldía, no les va a ir tan bien. Es probable que algún día tengan que regresar si verdaderamente quieren estar en el plan de Dios, tengan que regresar humillados. Y bueno, tantas áreas en las que se puede uno rebelar, pero que luego va a tener dificultades. Por eso, todas las cosas que emprendamos es bueno hacerlas de la forma más correcta posible, de la forma más adecuada que sea posible. Yo no le estoy diciendo que no se le revele al enemigo, a Satanás. A ese sí revélesele, no se le deje. Pero a la autoridad que está establecida en Dios, sométase. Sométase a la autoridad que está establecida en el Señor. No nos salgamos de lo establecido por Dios. Mire, aquí pudiéramos discutir mucho sobre si realmente era legal la autoridad de Sarai sobre Agar. Eso cualquiera rebelde lo discute. Pero lo único cierto es que el Señor le dice, devuélvase, dese la vuelta. Yo estaba mirando sinónimos de esa palabra. Regresar, volverse, darse la vuelta. Darse la vuelta. Y sométase. Tremendo. Como que yo me devuelvo, pero primero entumo los hombros. Primero zapateo, ¿sí? ¿Has escuchado eso? Zapatear es como que, como una actitud de desagrado, de molestia. Y otras actitudes de desagrado. Pero si quiere estar en el plan de Dios, si quiere obedecerle a Dios, debes volver. Debe volver y someterse. ¡Wow! Luego tengo que decir que
Escuchar la promesa de Dios es estar dispuesto a obedecer. En el versículo 10, el Señor le dice que iba a darle una generación multitudinaria, una descendencia multitudinaria. Pero esto estaba sujeto a si ella se regresaba a la obediencia. Muchas personas dicen, sí, amén, gloria a Dios, yo escucho y creo, pero eso tiene que involucrar obedecer. Ah, ¿usted cree? Bueno, muy bien, regrese al Señor, vuelva a Él, vuélvase al Señor de todo su corazón. Esté dispuesto a obedecer. Una persona que no está dispuesta a obedecer al Señor, es muy difícil que pueda conquistar las promesas de Dios. La mayoría de las promesas de Dios están sujetas a la obediencia. Es verdad que en la Biblia hay promesas unilaterales de Dios. Hay promesas que no tienen condición. Pero la mayoría de las promesas que están en las Escrituras tienen la condición de obedecer. ¿Estamos todavía? En el versículo 11, dice una cosa muy maravillosa, como en los anteriores. Y es que Dios oye tu aflicción. Dios oye tu aflicción. ¿Alguien ha estado en aflicción? Dios oye tu aflicción. Y por eso incluso Dios le dijo, llamarás el nombre de tu hijo Ismael. ¿Qué quiere decir Ismael? Dios oye la aflicción. Dios oye. Qué diferencia, ¿no? Agar, errante, significa. Pero ahora Dios le dice, vas a colocarle el nombre a tu hijo Ismael. Dios oye la aflicción. Si en alguna época de su vida, e incluso ahora, usted está en aflicción, no se sienta mal. Déjeme decirle que Dios oye la aflicción y Él traerá recompensa. No se sienta mal cuando pasa por la aflicción. A la verdad, a decir verdad, es mejor estar pasando por aflicción, porque hay una promesa de por medio. Dios va a recompensar. Dios va a reivindicar. Dios va a poner en orden todas las cosas. Dios oye tu aflicción. Ojalá se pueda usted grabar esa palabra en este día. Dios oye mi aflicción. Y no te des por vencido. No te sientas desahuciado por Dios. Cuando estamos en la aflicción, recuerde que Dios nos va a recompensar. Dios oye, Dios ve. Amén. Dice luego que Agar se dio cuenta de que Dios estaba allí y que Dios estaba en ese asunto. Y es que es importante decir que muchas personas
solo encuentran los problemas, solo ven la crisis, solo ven lo oscuro del panorama, pero no se encuentran con Dios, no buscan un encuentro con Dios, no esperan la respuesta de Dios. Allí dijo Agar, tú eres el Dios que me ve. Y se encontró con Dios en medio de esa aflicción, en medio de esa dificultad. Piense usted, yo le invito a que piense por un momento, una mujer que había huido de su casa, que estaba embarazada, su estado era realmente vulnerable. Hay que tener en cuenta que la época en la que se dieron estos acontecimientos era una época muy diferente a la nuestra. La cultura, las costumbres eran muy diferentes. Ella era una esclava, una sierva. Cualquiera no podía recibirla en su casa, porque entonces se podía, ¿cómo le digo yo?, poner en problemas, dado que, así diciéndolo abiertamente, ella era un bien ajeno. Ella era un bien ajeno, no la podía recibir cualquier persona o familia, porque entonces quiere decir que se estaba apropiando de un bien ajeno. Ella tenía una dueña. Por eso el ángel le pregunta, ¿para dónde vas? Ella era propiedad de Sarai. Era realmente compleja la situación de ella. Su vida estaba en riesgo. Y ni decir la vida de su hijo que estaba en el vientre. Había un inminente riesgo. La muerte estaba rondándola a ella. Pero qué bueno que Agar encontró al Señor en medio de su aflicción. Ahora, eso depende de dos cosas. Una, de la gracia de Dios, que lo encuentre a uno. Y dos, de la disposición de nuestro corazón. Porque es que hay personas que no están dispuestas a aceptar la ayuda de Dios. Aunque digan, Dios, ayúdame, ellos no están dispuestos. No están dispuestos a escuchar lo que Dios les tiene para decir. Porque lo que Dios tiene para decirles es: regrese, sométase, obedezca. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Muchas personas quieren encontrar una solución a su aflicción, pero no quieren encontrarse con Dios. Todo el mundo quiere, ya me arreglen el problema, ya se me soluciona el problema. Dios mío, quítame este problema, quítame esta dificultad, quítame esta aflicción. Pero no quieren encontrarse con el Señor. Y es por eso que florecen tantas ofertas de respuestas express. Hay tantas ofertas de respuestas express, rápidas, ya, inmediatamente. Pero resulta que para poder encontrar una solución, necesitas primero encontrarte con Dios. Solo en un verdadero encuentro con Dios hay una solución. No en una reflexión superficial, no, en un encuentro donde usted y yo podamos estar frente a frente a la palabra de Dios, frente a lo que Dios nos dice. Hay muchas personas que argumentan haberse encontrado con Dios,
Pero yo le voy a decir 3 cosas que contienen un verdadero encuentro con Dios. 3 cosas que contiene un verdadero encuentro con Dios. ¿Lo quiere o no lo quiere? Lo primero es que cuando alguien se encuentra con Dios, esa persona se da la vuelta y regresa. Un verdadero regreso, un regreso a Él. Mire, cuando observamos esa palabra regresar, volver, dar la vuelta, me encuentro con una palabra más sencilla aún, y es la palabra arrepentimiento. ¿Cuál? Arrepentimiento. Eso es darse la vuelta. Un verdadero encuentro con Dios contiene arrepentimiento. ¿Qué tuvo que hacer Agar? Darse la vuelta, o sea, arrepentirse de su decisión y volver a su casa. Segunda cosa que contiene un encuentro con Dios. Segunda cosa. Sometimiento. Sometimiento a la autoridad de Dios. Sometimiento a lo establecido por Dios. Cuando Agar regresó a la casa de su señora, regresó para establecer reglas, para ordenar cosas. ¿O a qué regresó? A someterse. Ahora, esto parece fuerte, porque acuérdese que ella no había salido en buenos términos. Ahora regresar, ella podía pensar, uy, no, ¿qué va a decir ahora esta señora? ¿Cómo me va a tratar? Si me trataba mal antes, ahora sí que es cierto. Ah, tuvo que volver. Aquí la volví a ver. Así la quería ver. Todas esas palabras podían salir de la boca de Sarai. Y es que cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios de verdad, tenemos, ya lo dije, arrepentimiento, disposición a someternos, estar dispuestos a lo que sea. En síntesis, dispuestos a lo que sea. Muchas personas, ya lo dije, quieren una solución rápida, no tan costosa, que no involucre tanto de su vida. Y eso no lo va a encontrar así. No lo va a encontrar. La persona que esté dispuesta a tener un encuentro con Dios debe estar dispuesta a regresar, a volver, a echar atrás por lo que probablemente había combatido, por lo que probablemente había peleado, por lo que probablemente había sacado el ego arriba. Tiene que probablemente estar dispuesto a bajar sus armas y a someterse. Someterse. ¿Sabe cuántos problemas hay en las familias? ¿Sabe cuántas personas están enfermas? Porque no están dispuestos a arrepentirse y a bajar la cabeza. No, es que yo soy yo. Ah, bueno, listo, siga así. A ver hasta dónde alcanza. Si Agar sigue por el desierto errante, no pasa mucho tiempo y muere. Muere por allá. Uy, Señor. Unas condiciones impresionantes. Ahora, Dios no quiere que nadie perezca. Y es que aquí vemos la misericordia de Dios. Mire, cuando uno lee esta parte de las Escrituras, en un conjunto de capítulos, uno empieza a ver que algo sale
por encima de todo, y es la misericordia de Dios. Sabemos todos que Agar no era parte de la promesa. Sin embargo, la misericordia de Dios la alcanzó, la encontró. Uno dice en su malvado corazón, bueno, pues si ella no era parte de la promesa y ella fue quien decidió irse, déjela. Ella fue la que salió, se rebeló, pues déjela. Pero miren ustedes que cuando leímos el versículo 7 del capítulo 16, Dios, el ángel del Señor, salió a encontrarla. Y uno dice, uy, pero si, ¿por qué? ¿Por qué no la dejó? Déjela, que se muera. A la final nadie la estaba echando. Ella tomó la decisión de irse. Eso es lo que uno piensa en el malvado corazón. Pero ¿sabe qué? Aunque no era parte de esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios para ella es grande. ¿Y sabe qué me encuentro yo ahí? Cuando nosotros, que no teníamos nada que ver, que no somos israelitas, que no tenemos linaje especial, y Dios nos llamó, Dios nos encontró y nos salvó, nos dio su misericordia, nos levantó y nos hizo volver a casa. Y aquí estamos por la gracia y la misericordia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La tercera y última cosa que contiene un verdadero encuentro con el Señor, la tercera y última, es creer. Creerle al Señor. Agar le creyó al Señor cuando le dijo, multiplicaré tu descendencia. Y por cuanto creyó, obedeció, se regresó. Yo no sé cómo la recibieron, eso no lo dice. Yo no sé. Muchas personas piensan que cuando están obedeciendo, todo el mundo se va a rendir ante ellos. No, 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 no. Cuando Moisés vino a rescatar a los israelitas de Egipto, por orden de Dios, Faraón los recibió de la manera más hostil. Cuando estamos obedeciéndole al Señor, no significa que todo el mundo nos va a recibir con los brazos abiertos. Yo no sé si a Agar la recibieron así, pero lo cierto es que ella regresó. Se quedó en su casa y allí tuvo el hijo, a Ismael. Ismael. Dios oye. Ahora déjeme decirle algo para la conclusión. Déjeme decirle algo. Huir nunca será la solución a la aflicción. Huir nunca será la solución a la aflicción. El camino más corto que encontró Agar fue huir. Es verdad que en la Biblia sí nos dice de otras cosas que debemos huir. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, huir de la fornicación. Y podemos encontrar algunas otras cosas en las que se debe de huir. José, allá en Egipto, cuando la esposa de Potifar lo estaba seduciendo, él huyó. Pero son circunstancias diferentes, son condiciones distintas. Pero de la aflicción, de los problemas como este que tenía Agar, no debemos huir. Debemos quedarnos sujetos, obedientes a la voluntad de Dios. No debemos tratar de encontrar salidas que lo único que nos van es a agravar la situación. Porque es que la palabra huir, entre otras cosas, quiere decir salir corriendo
lleno de miedo. Y resulta que a los creyentes Dios no les ha dado espíritu de cobardía. Es decir, que si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, no tiene por qué ser cobarde. Usted no es cobarde. Usted tiene que ser de los valientes, de los que van adelante, de los que confían en el Señor, de los que esperan en Él. ¿Estamos? De los que esperan en Él. Dios nos ve. Para Dios no es desconocida su condición. Dios sabe perfectamente todas las cosas que le están sobreviniendo, que le han sobrevenido. Dios sabe perfectamente cada situación que hay en su vida, que hay en su casa, que hay en su familia. No piense ni por un instante que a Dios no le interesa, que a Dios no le importa, porque Dios nos ve. A esta mujer Agar le queda completamente claro esto. Dios me ve. El Dios que me ve. Hasta le colocó el nombre a ese pozo. El Dios que me ve. El pozo del viviente que me ve. Así que le invito a volverse a Dios, a regresar, a oír su voz, a estar atento, porque Él no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Alabado sea su nombre para siempre.